Lo dijo en la primera hora. 7:42. Saludos. ¿A quién va a saludar? Saludos. Me piden que salude a un fiel oyente que tenemos en Guayaquil, es un gran amigo de la época del colegio, Diego Arizaga. Le mandamos un saludo enorme. Dice que nos escucha mientras desayuna antes de ir al trabajo. Nos Qué escucha bueno. todos los días. ¿En qué colegio se educó usted en el puerto principal? En el Cayetano Tarruela, al sur de la ciudad. Ya, cómo no. Sí sé dónde queda. Un abrazo fuerte para Diego. Muy bien, y toda la gente que nos escucha en el puerto principal. A ver, doy lectura al comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura. En cumplimiento del artículo 179 de la Constitución de la República, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria eligió el jueves 3 de febrero del 2022 al doctor Fausto Murillo Fierro como su presidente. La designación se tomó amparada en el segundo inciso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa norma señala que el Pleno de la Judicatura será presidido por la o el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia y en caso de ausencia o impedimento de éste por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos por el miembro que designe el Pleno. El doctor Murillo presidirá el Consejo de la Judicatura hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elija al delegado definitivo de la terna que envíe el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esto es lo que, digamos, en términos normales, si aquí en el Ecuador hubiese claridad de las normas y hubiese una institucionalidad fuerte, esto es lo correcto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, dentro de esas extralimitaciones de sus atribuciones y de sus funciones, ¿ya? Ese consejo que fue blindado por un cemento de la opinión pública. Ese Consejo de Transición designó un alterno de la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es el doctor Álvaro Román. El problema es que el doctor Álvaro Román, su origen no es la Corte Nacional de Justicia. Él integraba la terna que había enviado la Fiscalía General del Estado para integrar ese Consejo de la Judicatura. Y resulta que las decisiones de ese Consejo Transitorio fueron blindadas por la Corte Constitucional. Yo le quiero preguntar a Stalin Raza, que nos acompaña a esta hora, que él conoce estas materias mejor que nosotros, va a tener su opinión sobre lo que está ocurriendo. ¿Hay o no conflicto jurídico? Doctor Raza, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días a quienes nos escuchan y miran a través de Sonorama. Sí, mire, a ver, usted tiene razón en todo lo que ha dicho. En la cronología que usted ha hecho es absolutamente precisa. Pero no me dirá que tengo razón y me voy preso. No. En la cronología usted es absolutamente preciso. Esto nace de una anomalía cometida por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y esa anomalía es la que usted bien anota, designar como subrogante de la presidenta del Consejo de la Judicatura a alguien que no provino de la terna de la Corte Nacional de Justicia, sino que provino de la terna de la Fiscalía General del Estado. Primera anomalía. Segunda anomalía, ya esta sí de mayor calibre y menos aceptable. Corte Constitucional, dentro de sus primeras decisiones, pagando el favorcito de la designación o agradeciendo la designación al Consejo de Participación Transitorio, declarándole que sus decisiones no son posibles de revisión. Pero aquí viene una precisión, y aquí empiezan las cosas a tener un poco de sentido. ¿Qué le dijo la Corte Constitucional al Consejo de Participación Transitorio? Le dijo, para cuando venga el Consejo de Participación Definitivo, el que les va a reemplazar a ustedes, que ya no será excepcional, sino que será el normal, el ordinario, ese Consejo Ordinario no puede revisar las decisiones hechas por ustedes, Consejo de Participación Transitorio, porque sus decisiones tienen mayor jerarquía porque ustedes provienen de una designación, de una consulta popular, en fin, por la razón que sea, inconstitucional desde luego, esa decisión de la Corte, pero así lo hizo. Ahora, nunca le dijo la Corte Constitucional, ni al Consejo de Participación Transitorio, ni al nuevo, ni a nadie, que si algo ocurre después, en el tiempo, hechos supervenientes, fallece a alguien, renuncia a alguien, toca nombrar a alguien, no deba procederse conforme a lo que dicen las normas de la Constitución, en primer lugar, del Código Orgánico de la Función Judicial, en segundo lugar. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. La señora Maldonado se ha ido para beneficio del país y ha quedado como subrogante de ella el doctor Álvaro Román. El doctor Álvaro Román no puede ser el presidente nato
del Consejo de la Judicatura porque él no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y por lo tanto se estaría incumpliendo una norma de la Constitución, el artículo 179 de la Constitución. ¿Cuál fue la solución en ese caso? La solución adecuada, creo yo, que ha tomado el Pleno del Consejo de la Judicatura es aplicar el 262 en su inciso segundo que usted ha dado lectura. Es decir, frente a la ausencia de la presidenta del Consejo de la Judicatura y al impedimento de su alterno, de su subrogante, de reemplazarla porque él no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia y ejercer la presidencia titular del Consejo de la Judicatura no puede, se reunió y designó un presidente interino, un presidente temporal, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura, después de que la Corte Nacional de Justicia le remita la terna. Y yo creo que ahí se viene un segundo tiempo y una segunda polémica, porque vamos a ver que en la Corte Nacional de Justicia empezarán las disputas sobre si es facultad exclusiva y autárquica del doctor Iván Saquicela enviar la terna o si por el contrario debe consensuarse con el Pleno. La interpretación jurídicamente más aceptable es la segunda, debe consensuarse con el Pleno. Pero bueno, lleguemos por ahora hasta donde está, que es la designación del doctor Fausto Murillo. Pudo haber sido también el doctor Román, sí, pero no como presidente titular, como presidente interino, como presidente encargado, como lo que está el doctor Murillo, y que no debería prolongarse mucho tampoco, porque el doctor Murillo también en este momento, mientras está reemplazando y en esta temporalidad, tampoco está cumpliendo con el artículo 179 de la Constitución. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de designar a la brevedad posible, a la brevedad del caso, al presidente titular. Doctor Raza, buenos días, le saluda Belkis Sánchez. ¿Ameritará que se zanje este conflicto? ¿La Corte Constitucional eventualmente sería la instancia que deba zanjar este conflicto? Insisto en mi pregunta inicial, ¿ameritará? Buenos días, Belki. Un saludo cordial para usted y también para su amigo de Guayaquil. Muchas gracias. Mire, no lo sé. Todavía creo que es muy pronto para poder decir eso. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, ¿no? Después de la decisión de ayer, de la designación del doctor Fausto Murillo, veamos cuáles son las decisiones que toma también el doctor Román. Yo no sé si el doctor Román esté de acuerdo con la designación que se hizo ayer del doctor Murillo. En todo caso, el doctor Román, supongo yo, y así es como suele pasar en estos casos, la persona que no ha sido favorecida o a quien no le han dado la razón, probablemente vaya a presentar alguna acción ante los jueces, alguna acción de tipo constitucional, no lo sé. Si este es el caso, primero tendrá que ventilarse ante los jueces constitucionales de primera instancia, de segunda instancia, y eventualmente esto llegará a la Corte Constitucional. Eventualmente también alguien podría pedir a la Corte Constitucional o podría alegar que se está incumpliendo su sentencia en la cual se dispuso que no se revisen las decisiones del Consejo de Participación Transitoria. Y en ese caso sí, la Corte Constitucional de manera directa podrá conocer de este reclamo, de esta queja, ya sea a través de la verificación que la Corte hace de sus sentencias o ya sea a través de una acción de incumplimiento de sentencia. Pero también, acordémonos que esta Corte que va a ser cambiada, un tercio de ella el próximo lunes, ya ha dicho cuáles son los parámetros y las diferencias entre una y otra acción, entre la verificación que hace por su propia cuenta y la acción de incumplimiento de sentencia, y ha dicho que estos incumplimientos de sentencia tienen que ser muy específicos cuando son alegados para que la Corte pueda pronunciarse si acaso puede hacerlo sobre un posible incumplimiento. Pero digamos, esto le aplican al común y regular de los mortales. Cuando se tratan de temas de la institucionalidad pública, la Corte aplica estándares diferentes. Y ahora además que va a tener dos integrantes que fueron parte de la terna del Ejecutivo, pues vamos a ver también cómo cambia la correlación de fuerzas internas en esa propia Corte. Pero bueno, ustedes quieren, de eso hablamos más luego. Usted, le pregunto, en derecho, ¿la Corte podría desdecirse de la resolución aprobada en su momento que blindó la sentencia, que blindó las resoluciones del transitorio? O sea, usted bien anotaba en su primera intervención y recordaba justamente aquella decisión de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del transitorio. Yo creo que ese es el punto de controversia en este momento. La Corte podría, en consonancia con la pregunta que le hizo Belkis sobre si la Corte podría pronunciarse, ¿podría desdecirse de lo que dijo en 2019, doctor?
Bueno, ya se ha desdicho en varias ocasiones, ¿no? O sea, que poder desde el punto de vista de la posibilidad material puede. Deber desde el punto de vista de la posibilidad jurídica no debe. Ahora, el punto es el siguiente. Yo no creo que haya incompatibilidad ahí. Porque aclaremos, lo que la Corte dijo, hay que leer bien lo que la Corte dijo. Lo que la Corte dijo es un consejo de participación posterior al transitorio que venga, el que sea elegido por la ciudadanía, no podría revisar las decisiones del consejo de transitorio. Y no podía revisarlas vía un mecanismo que lo definió precisamente, que es la autotutela. La autotutela no es cualquier cosa. La autotutela es la capacidad de revisión que tiene la propia administración, es decir, el propio Consejo de Participación, ¿sí? Pero eso no quiere decir, no limita la posibilidad de que frente a hechos que han ocurrido posteriores a la toma de las decisiones del Consejo Transitorio, como por ejemplo una renuncia, un fallecimiento, una situación superviniente, no deba el próximo Consejo, el actual Consejo de Participación Ciudadana, tomar las decisiones que debe tomar para las nuevas designaciones. Luego, ¿qué fue lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio frente a la designación del Consejo de la Judicatura? Nombró a la doctora Maldonado como presidenta titular, ¿sí? Y nombró al doctor Román como su alterno. El doctor Román continuará siendo alterno, suplente. Esto no puede cambiar, no debe cambiar. El doctor Román debe principalizarse y actuar en el Pleno ahora mismo. Sí, debe actuar en el Pleno en condición de vocal principalizado, pero no puede ser presidente nato del Consejo de la Judicatura. Él no se puede, bajo ninguna circunstancia, el doctor Álvaro Román puede ser presidente permanente o al menos titular del Consejo de la Judicatura. No hay forma. No puede por lo que acabamos de leer, por la Constitución, por el Código Orgánico de la Función Judicial. Y porque esto no se opone. Aquí hay que cuidarse de que la gente nos lleve a una falsa oposición, a un falso dilema entre la Constitución y la ley y la decisión de la Corte Constitucional blindando las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. No existe esa oposición. Es decir, bajo ninguna de las interpretaciones plausibles, posibles, racionales, el doctor Román puede ser presidente titular del Consejo de la Judicatura. Lo que puede ser es vocal principalizado, miembro del Pleno, eventualmente pudo haber sido designado presidente temporal si hubiera tenido la mayoría, pero parece que no lo fue. Quien tuvo la mayoría es el doctor Murillo, y en esa condición permanecerá hasta que venga el vocal titular que reemplace a la doctora Maldonado y presida, ese sí, cuando venga de la terna de la Corte Nacional de Justicia, presida ese sí el Consejo de la Judicatura, y el doctor Román continúe siendo vocal suplente, con lo cual se sigue cumpliendo la resolución del Consejo de Participación Transitorio. Doctor, volvamos al tema de la terna que tiene que ser enviada al Consejo de Participación para la designación ya de el titular definitivo del Consejo de la Judicatura. Tiene que salir de una decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia como tal. Sí, efectivamente. Ahí se va a dar un segundo tropiezo, creo yo, una segunda polémica, porque este debate ya existió cuando fue nombrada precisamente la doctora Maldonado. Me imagino que usted va a decir, si lo propone el presidente o el Pleno de la Corte Nacional. Yo entiendo que la Constitución dice presidente de la Corte, no dice Pleno de la Corte. Claro, no, pero lo que pasa es que la Constitución, la ley dice que el presidente, la competencia del presidente de la Corte es enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana. No es porque es un órgano colegiado. A ver, cualquier interpretación plausible, aunque no hubiera norma, que sí la existe, hay el artículo 87, me parece que es el numeral 5 del propio Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que es facultad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia designar a los delegados de la Corte Nacional de Justicia para cumplir designaciones en las otras funciones del Estado, es facultad del Pleno. Pero además, aunque no existiera esta norma, usted está en un órgano colegiado, pues, integrado por 21 jueces, del que usted es simplemente el presidente. Entonces usted no puede, bajo una interpretación lógica y racional, cuando la norma le dice usted envíe la terna, usted no puede declararse dictador, ¿no? Y autárquicamente decir, como la norma dice, el texto de la norma dice, yo envío la terna, yo también la elaboro, porque eso es dar un salto gramatical, lógico, racional y democrático que no le corresponde. Es un órgano colegiado. Y como tal, las decisiones se toman por mayoría y por el Pleno de la Corte. Entonces tiene que elaborarse la terna por el Pleno de la Corte, votarse esa terna, obtener la mayoría y así enviarla al Consejo de Participación Ciudadana. Pero no solo eso, además, este ejercicio democrático y de aplicación de la ley dotaría de legitimidad a una terna
y a una designación de un presidente del Consejo de la Judicatura que, como vemos, de origen ya viene problematizada. En un órgano, Consejo de la Judicatura, a la que el propio presidente de la República ha ofrecido eliminarlo vía consulta popular, lo cual tampoco es constitucional, pero bueno, esa es la propuesta del presidente de la República. Entonces, hace falta que si realmente uno quiere trabajar por la institucionalidad, cuente con la legitimidad de origen necesaria. Después la legitimidad de ejercicio es otra cosa, pero al menos con la legitimidad de origen necesaria. Y por otra parte, además tiene que la Corte hacerse responsable de enviar una terna con verificación de cumplimiento de requisitos legales, constitucionales, de competencia, o sea, de conocimientos, y además, y de conocimientos específicos de lo que requiere el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y no es juez el que va a ser designado como presidente del Consejo de la Judicatura. Es alguien que maneje la política judicial y que también tenga conocimientos de administración pública. Entonces, el presidente del Consejo de la Judicatura, los vocales en general, pero el presidente en particular, deben tener unas especiales competencias profesionales particulares, ¿no? No puede ser cualquier abogado, ni puede ser un juez de la Corte Nacional que vaya a presidir el Consejo. Y luego, para que no ocurra lo que ocurrió con el concurso de la Corte Constitucional, que las funciones mandaron candidatos que ni siquiera cumplían con los requisitos. Y después tuvo que declarar la comisión desierto el concurso. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Y si quiere hacérselas bien, entonces tiene que participar los 21 jueces de la Corte Nacional en la elaboración, en la proposición de los nombres, en la evaluación, en la verificación de los requisitos y finalmente en el envío al Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, yo quisiera ir un poquito más atrás, si se quiere, al origen de todo esto, que fue la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura, producto, según ella dijo, de esta sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que la facultad de suspensión de funcionarios judiciales salga del mismo pleno de la Judicatura y que ya no sea una potestad específica del titular de la Judicatura. Una lectura de su parte respecto de esta sentencia de la Corte, doctor. A ver, a mí me parece bien la sentencia de la Corte. Me parece que, una vez más, yo, como ustedes conocen perfectamente, soy contrario a todo tipo de autarquías. Y la existencia de esta facultad que tenía el presidente o la presidenta, cualquiera que sea, del Consejo de la Judicatura de suspender por 90 días a los jueces y después recién iniciar el sumario administrativo y después recién averiguar si son o no responsables de una infracción disciplinaria, me parece que no era pertinente. La Corte tampoco es que le haya retirado esa facultad al Consejo. Lo que ha dicho es, al menos, si la van a ejercer, que la ejerzan por decisión del Pleno y no de manera autárquica el presidente del Consejo de la Judicatura. Porque esas cosas, yo estoy de acudo con usted en eso, porque, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque esas cosas a ratos, digamos, en una institucionalidad tan débil, tan endeble que tenemos en el Ecuador, esas cosas se prestan para los afectos y desafectos, doctor. Y hemos tenido un montón de ejemplos en el pasado aquí en el Ecuador. Sí, absolutamente. Entonces, claro, la Corte lo que le dice es, mire, para cuidar el debido proceso, para de alguna forma garantizar la presunción de inocencia y para que no existan facultades autárquicas de un presidente de un órgano colegiado, entonces hagamos que por lo menos esta facultad se mantenga, pero que la ejerce el Pleno. Y me parece correcto. Ahora, me parece un pretexto de la expresidenta Maldonado que esta sea la razón para su salida. Algún día sabremos cuáles son las verdaderas razones de esa salida. Pero, digamos, hay algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes. Varios. La sentencia que dictó la Corte Constitucional declarando la violación de derechos, lo cual también es discutible porque una sentencia de control de constitucionalidad abstracto no puede declarar la violación de derechos subjetivos de los jueces que fueron evaluados y cesados por la doctora Maldonado y su Consejo de la Judicatura. Pero en todo caso, esta fue la primera sentencia que ya fue desfavorable, adversa a la gestión de la doctora Maldonado en algo que para ella lo presentaba como un hito de su gestión, que era precisamente la evaluación de los jueces y la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Luego esta sentencia, ¿no? Luego también el tema del retiro de las visas y ese pedido que ella y el Pleno del Consejo hicieron a los funcionarios judiciales de que actualicen sus datos estableciendo si tienen o no tienen visas. Cosas que ya fueron mermando la gestión, la legitimidad, la credibilidad de la presidenta del Consejo de la Judicatura y creo yo que además del resto de miembros de ese Consejo. Pero bueno, en todo caso, ella era la cara visible y creo que resultó
siendo producto del desgaste. El anuncio de juicios políticos en su contra por parte de Pachacuti y por parte de la propia bancada de UNES, que ya lo oficializó, me parece que ayer o anteayer. Entonces creo que ella prefirió, antes de someterse a todo ese escrutinio, pues dar un paso al costado y retirarse. Pero bueno, algún día sabremos cuáles fueron las verdaderas razones. Usted lo atribuye a pretextos, doctor, y ella lo que manifestó en su momento es que esa decisión de la Corte limitaría la capacidad de respuesta con inmediatez y sensibilidad que requieren casos de conmoción social, fue lo que dijo en su momento María del Carmen Maldonado. Bueno, pensemos que esa fuera la verdadera razón, o la única razón. Si eso es así, es una razón muy pobre, porque lo que está diciendo, traduciendo lo que ella dice, lo que nos quiere dar como mensaje es, como no me dejan suspender cuando a mí me place, cuando yo creo que hay las condiciones de gravedad suficientes y la necesidad de suspender o de cambiar a un juez en sus funciones, pues entonces, como no me dejan a mí solita hacer eso, y ahora me piden que comparta esa decisión con mis compañeros del Pleno, me resiento, me emberrincho y me voy. Tampoco resulta siendo una razón suficiente, ¿no? Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y veamos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Muy gentil, doctor Raza. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy amable. Gracias a Stalin Raza, constitucionalista, hablando sobre el tema de la judicatura. Ahí tienen ustedes, para que vean cuando uno es crítico respecto de las decisiones adoptadas por el transitorio. Nos dejaron metidos en un embrollo tremendo. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.